Las temperaturas han empezado a subir hoy por gran parte del país, unos 2 grados. Por ejemplo, ha subido la temperatura máxima hoy en Mérida, de 29 a 31. Mañana se espera que suban unos 3 más, que puedan rondar o acercarse a los 35 incluso. 2 grados han subido también las temperaturas en Castellón, de 26 a 28 la máxima. En el Mediterráneo mañana se mantendrán sin cambios. Pasado mañana podrían subir algo más, sobre todo en zonas interiores. Pero el ascenso más destacado se va a producir en gran parte del extremo oeste y de la vertiente atlántica. Por ejemplo, en Cádiz. Hoy han tenido una temperatura máxima de 25, igual que la de ayer, pero mañana el pronóstico dice que podrían pasar de los 36 más. También el ascenso se producirá por Galicia, aunque será sobre todo en zonas interiores. Hoy A Coruña ha mantenido una temperatura máxima de 21, la mínima ha subido de 13 a 17. Mañana está previsto que la máxima alcance los 23. Hola, muy buenas noches. Comenzamos una semana que vendrá marcada sobre todo por las temperaturas elevadas. Ocurrirán especialmente durante los días centrales de la semana. A partir del viernes podrían volver a bajar. Ahora se lo contamos todo. Seguimos con fotografías de los telespectadores que nos muestran hoy una jornada con algunas nubes algo más compactas en el norte. Han sido nubes que dejaban poca precipitación. Fotografía desde Laxe, en A Coruña, una imagen de Francisco de Besa. Nubes bajas, nieblas, mezcladas con algunas nubes más altas, en este caso desde Cantabria, fotografía de José Carlos Mena. Y las nubes con mucho desarrollo que luego dejaban chubascos, ahora veremos datos. Fotografía en este caso de Sojuela, de La Rioja, imagen de José Calvo. Vemos en esta imagen desde la Ibérica Turolense la virga, la cortina de precipitación cayendo de la nube, fotografía de Vicente Alamantes. En Xavia algunas nubes bajas por la mañana, imagen de Toni Bolufer, también aparecían algunas nubes bajas por la mañana en Adra, en Almería, imagen de Luisa. Bueno, ya saben que los lunes les proponemos un concurso. Estas son las 3 imágenes que pueden votar en el Facebook del Tiempo desde esta noche. La primera fotografía es una nube de tormenta espectacular que nos llega desde Arenys de Mar, imagen de Lluís Mir. Segunda fotografía, estas semanas son muy distintas, en este caso desde Raxó, en Pontevedra, esa imagen de la ría como un plato, cielo despejadísimo, fotografía de María José. Y la última, bella postal desde Altea, en Alicante, una fotografía de Pedro Ciudad. Bueno, ya saben que pueden votar, como decíamos, en el Facebook del Tiempo, que resolveremos el concurso este próximo viernes. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido. Hoy tenemos una pequeña zona de inestabilidad que ha afectado el nordeste peninsular. Se marcha ya, es el sistema frontal que nos ha cruzado durante las últimas horas, que dejaba esos cielos cubiertos en el norte, pero sobre todo se ha reactivado a partir de mediodía, especialmente en puntos. A partir de Cantabria, el País Vasco, hacia el este peninsular, es donde hemos tenido esa reactivación de las precipitaciones. Por ejemplo, en Vitoria caía granizo, nos reportaban granizo de muchos puntos, sobre todo del cuadrante nordeste. Las nubes han descargado lluvias con bastante intensidad. Les hemos querido hoy mostrar datos de precipitación de 6 horas de lluvia. El dato más destacado, en Molló han caído 58 litros por metro cuadrado, pero en Portel de Morella han caído 51. Por cierto, en Monroyo, de esos 34, más de 20 caían en 15 minutos. Han sido precipitaciones, como decíamos, muy intensas. En Zaragoza, por ejemplo, han caído 4 litros por metro cuadrado. Otro de los datos del día, las temperaturas mínimas que van a seguir subiendo durante los próximos días. Hoy tenemos valores en muchos casos del centro peninsular por encima de los 15 grados, temperaturas que van a ir subiendo. Vean las mínimas de hoy, las de mañana y las de pasado. Si se fijan, aparecen esos colores verdosos por el sur, y es que en el Valle del Guadalquivir, sobre todo pasado mañana, tendrán mínimas que podrían no bajar de los 20 grados, ambiente muy suave de día y también de noche. Las máximas. Hoy valores que se acercaban a los 30 grados en muchos puntos del interior, incluso pasaban, por ejemplo, en el Valle del Guadalquivir, 33 en Zaragoza y, por supuesto, en el Valle del Ebro, 33 en Zaragoza y, por supuesto, en el Valle del Guadalquivir, 34 en el caso de Sevilla. En el norte aún no ha ascendido la temperatura tanto. Mañana suben las temperaturas de forma muy evidente, como decíamos, en el centro y en el oeste del país. Ese ascenso se notará sobre todo en Galicia, pero también en los valles, el del Guadalquivir, el del Guadiana, el Valle del Duero y del Tajo. El ascenso aún no se notará en el este peninsular. Pasado mañana ese ascenso continúa en el centro del país y se extiende, como decíamos, a la mitad este. ¿Qué es lo que tenemos? Tenemos, por un lado, esa pequeña zona de aire frío, de inestabilidad que nos cruzaba hoy. Aquí la tenemos.
Es esta pequeña ondita que se va a ir desplazando y se va a alejar. Aún mañana nos dejará riesgo de algún chubasco, pero será cada vez menos. Y ahí tenemos otra perturbación que no se va a mover demasiado, con su ondita de aire frío en altura que la acompaña. Entre medio, este es el mapa de temperatura a 5.500 metros de altura, 500 hectopascales, pero si bajamos más abajo tenemos una configuración similar. Entre medio tenemos como una burbuja de aire cálido, que es la que se va a ir desplazando hacia el este. Se junta con el aire cálido que aparece sobre el norte de África y los próximos días es ese calor que nos va a acompañar y que nos va a hacer subir las temperaturas en estos 3 días de calor entre mañana y el viernes. Aquí tenemos esa masa de aire cálido, como decíamos, la perturbación se mantiene lejos, no se va a mover, tenemos anticiclón sobre el centro de Europa. Con esta situación, de momento, mañana tenemos que el riesgo de incendios aumenta en el sureste, los próximos días se irá extendiendo esa zona de riesgo de incendios elevada. Lo que les decía, la bolsa de aire frío del nordeste se va desplazando, pero aún dejará riesgo de alguna tormenta en Cataluña, especialmente en el nordeste mañana por la tarde, y se mantiene el viento del este y de hecho va reforzándose en la zona del Mar de Alborán y también en el estrecho de Gibraltar. Con esta situación, ¿qué tenemos? Tenemos algunas nubes por la mañana en puntos de costa de Galicia, sobre todo en la Mariña Lucense y del Principado de Asturias. A menos por la tarde, nubes de evolución en montaña, algunas nubes altas y poca cosa más. Y las temperaturas que suben. Lugo, por ejemplo, máxima de 29, en Ourense ya pasarían de los 30. Algunas nubes bajas también en Cantabria y el País Vasco por la mañana principalmente y algún chubasco de tarde, sobre todo en el Pirineo navarro. En el resto en principio no, habrá algunas nubes de evolución con algunas nubes altas, pero poca cosa más. Y las temperaturas que van subiendo, valores ya que estarían en torno a esos 30 como hoy en el Valle del Ebro. Mañana, pasado mañana es cuando suben más las temperaturas en esta zona. Insistimos que las tormentas mañana se repiten sobre todo en el Pirineo, en el Ostense y en el Catalán. Van a ser lluvias en principio menos que hoy. Hoy las tormentas han sido fuertes, en algunos casos severas, como decíamos, acompañadas de granizo. Mañana, en principio, se mantiene esa inestabilidad, pero un poquito menos. La ibérica turolense con chubascos, pero ya mucho más residuales, sol en el resto y las temperaturas elevadas. Mañana volverán a pasar de los 33, incluso rozarán los 35 en el Valle del Ebro. Sol con algunas nubes altas en la Comunidad Valenciana, en la región de Murcia y el archipiélago balear. Hoy ha habido chubascos fuertes en el Maestrazgo. En principio, mañana ya no. Mañana la probabilidad de lluvia allí prácticamente desaparece y las temperaturas se mantienen con esos valores altos. Insistimos que subirían pasado mañana, sobre todo en el interior, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana y también en la región de Murcia. Sol en Castilla y León, algunas nubes poco desarrolladas en montaña, sin precipitaciones en cualquier caso y con temperaturas que van subiendo las mínimas y también las máximas. Valladolid, por ejemplo, mañana una máxima de más de 30. Sol en Extremadura, la Comunidad de Madrid y Castilla-La Mancha. Podrían aparecer nubes de evolución en la Ibérica, sin más. No habrá precipitaciones en principio y las temperaturas elevadas, máximas de más de 30 grados, 34 en Badajoz, 32 en Cáceres, 33 en Madrid, 34 en Toledo, 35 en Ciudad Real, ambiente caluroso de junio, de pleno junio, temperaturas veraniegas en gran parte del centro peninsular. Sol en principio en Andalucía y lo que les decía, temperaturas altas. Mañana es de las zonas donde más se va a notar. Sevilla y Córdoba podrían apuntar a una máxima de 38 grados. En Granada lo mismo, 38. El viento del este, en cambio, mantiene las temperaturas a raya. En Málaga se quedarán con valores en torno a los 27 grados. Algunas nubes poco desarrolladas en Canarias, en el norte, en el resto sol y las temperaturas que se mantienen con valores entre los 24 y los 27. El resto del continente europeo, la situación atmosférica se ha estabilizado con cada vez altas presiones o presiones más altas en todo el sector del centro-oeste de Europa. Mañana se acerca de nuevo inestabilidad. Tenemos bolsa de aire frío que se va desplazando hacia ese sector. Sobre todo, de nuevo, como estos días, en la región alpina volvería a haber algún chubasco, alguna tormenta. El sur de Alemania y el este de Francia volverían a tener precipitaciones, aunque en principio cada vez con menos entidad. Tiempo más estable hacia el este de Europa, con algún chubasco en la zona de los Balcanes y en torno al Mar Negro. ¿Qué ocurre en los próximos días? Pues que tenemos esa masa de aire cálido. El miércoles, el jueves y el viernes empieza a retirarse lentamente. A medida que se vaya retirando el viernes, tendremos entrada de aire más fresco con todo ese aire cálido sobre la península ibérica que se habrá acumulado un par de días, con lo cual el viernes empezarían las tormentas. Hasta entonces, miércoles con sol, algunas nubes de evolución, nubes bajas en puntos de costa por la mañana, poca cosa más, alguna niebla en la zona del estrecho y temperaturas hacia arriba, tanto las mínimas como las máximas. El jueves, un tiempo muy parecido, siguen subiendo las temperaturas especialmente por el sureste, en el resto se mantendrían sin cambios y lo que les decía, el viernes con la llegada de ese aire algo más fresco, un tiempo mucho más inestable, con chubascos y con tormentas que aparecerían sobre todo en el centro y en el norte y con temperaturas que empezarían a bajar especialmente por la mitad occidental. Así que tenemos calor
pero un par de días. Y eso, calor de junio, no esperamos valores récord. Acabamos con un refrán que nos dice caprichoso junio o sequía o diluvio, y es cierto, es así, el mes de junio nos da siempre un poco de todo. De momento hemos tenido chubascos y ahora tendremos calor unos cuantos días. Os dejamos aquí, feliz noche y hasta mañana.